A ver, ¿qué pasa cuando toda una vida, con sus altos y bajos, se resume en una sola palabra? ¿Es justo? ¿Es siquiera posible? Bueno, hoy vamos a analizar un texto que hace justamente eso con mujeres extraordinarias del Antiguo Testamento. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Pensemos un momento. ¿Qué palabra nos definiría? Es una idea potente. Imaginen, toda una existencia, todas las decisiones, los aciertos, los errores, todo destilado a un único concepto. Esa es la premisa central del material que vamos a explorar. Y es que, según la fuente que estamos revisando, estas historias tienen un propósito muy claro. No se trata solo de contar lo que pasó, sino de simplificarlo, de convertir cada vida en una especie de lección andante. La pregunta es, ¿funciona? ¿Es una buena forma de enseñar o se pierde demasiado en el camino? Para saberlo, tenemos que meternos en sus vidas. Ok, empecemos por el principio, con las que son presentados como verdaderos ejemplos a seguir. Son mujeres que, según estas interpretaciones, se convirtieron en auténticos pilares de fe. Sus historias, la verdad, son un testimonio de virtud, incluso cuando todo estaba en su contra. A ver, la historia de Sara es superhumana. Cualquiera se puede identificar. Empieza con una risa, pero no una risa de alegría, ¿eh? Es esa risa nerviosa de incredulidad cuando te dicen algo que parece imposible. Pero esa misma risa se transforma en la alegría más pura cuando esa promesa se cumple. Es increíble cómo una promesa puede darle la vuelta a todo, ¿no? De no creer nada a tener una fe que mueve montañas. Y todo empezó con esa risita. Luego tenemos a Jocabed, y con ella la elección es clarísima. La fe no es pasiva, es acción pura. Se jugó la vida, desafió directamente la orden del faraón para salvar a su hijo. Y aquí viene la parte que parece de película. La misma gente que ordenó la muerte del niño, la familia real, termina parándole a ella para que lo críe. Es que de verdad, la historia a veces tiene unas vueltas que uno no se espera. ¿Y qué decir de Ruth? Su historia es el ejemplo máximo de lealtad. Pensemos en el contexto. Era una mujer que, literalmente, no tenía nada que ganar y todo que perder. Aún así, dejó atrás su tierra, su gente, todo, solo para quedarse con su suegra. Y según esta interpretación, ese acto de devoción tan puro no pasó desapercibido. De hecho, le cambió la vida por completo. Ahora, la historia de Rahab, esta sí que nos hace pensar, porque nos pone de frente una pregunta clave. ¿Realmente importa el pasado de alguien? ¿O lo que cuenta es lo que hace en el momento decisivo? Rahab venía de un mundo muy difícil, pero sus acciones, su valentía, salvaron a su familia entera, y además le dieron un lugar de honor. Es impresionante cómo una sola decisión, un solo acto de fe, puede borrar el pasado y escribir un futuro completamente nuevo. Pero claro, no todo es color de rosa. No todas las historias son de heroínas. Ahora vamos a cambiar de tercio y a meternos en relatos mucho más oscuros. Son las historias que se presentan como advertencias, como lecciones vivientes de las consecuencias de una mala decisión. Y claro, la primera en la lista es Eva. En esta interpretación, su legado es, básicamente, el del engaño. Se le presenta como el arquetipo de cómo la curiosidad, algo tan humano, puede ser manipulada y llevar a consecuencias, bueno, que cambiaron el mundo para siempre. En el fondo es una historia muy potente sobre lo frágil que puede ser la confianza. Y la historia de la esposa de Lot es, de verdad, pone los pelos de punta. ¿Se imaginan? Una nostalgia tan, pero tan fuerte por lo que dejaba atrás, que la paralizó, literalmente. Se convirtió en una estatua de sal. Es como una advertencia congelada, un monumento eterno a los peligros de aferrarse al pasado cuando la orden es seguir adelante. Luego está Dalila, que es presentada como la personificación de la traición. Su método, el ruego, las lágrimas, esa insistencia que agota. ¿A quién no le suena, de alguna forma, esa estrategia? Su historia es básicamente una lección práctica sobre cómo el egoísmo y la manipulación pueden destruir por completo la confianza en una relación. Y esta frase es durísima. Maldice a Dios y muerte. La esposa de Job la pronuncia en un momento de desesperación total. Uno se pregunta, ¿qué se le puede decir a alguien que lo ha perdido absolutamente todo? Su historia nos pone cara a cara con los límites del dolor y esa línea finísima que separa el intento de consolar del empujón hacia la desesperanza. Ok, hasta ahora hemos visto extremos, ¿no? Las muy buenas y las muy malas. Pero ahora entramos en una zona de grises. Aquí las cosas se complican. No hay heroínas claras ni villanas de manual. Son historias de familias. Familias que se rompieron desde adentro, por cosas como la envidia o el favoritismo. El caso de Rebeca es un claro ejemplo. Nos muestra cómo algo tan natural como el amor de una madre puede volverse tóxico por culpa del favoritismo. Ella arma todo un engaño para que su hijo preferido reciba la bendición.
Y sí, su plan funciona, pero el precio es altísimo. Un hogar dividido, años de separación y miseria. La pregunta queda en el aire. ¿De verdad valió la pena? Y la historia de las hermanas Raquel y Lea, eso es un drama familiar con todas las letras, una telenovela. Una era la hermosa, la amada, pero no podía tener hijos. La otra, la no amada, era increíblemente fértil. Cada una deseaba con toda su alma lo que tenía la otra. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas veces la envidia por lo que no tenemos nos ciega y no nos deja ver lo bueno que sí está en nuestra vida? Hay un dicho, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y la historia de Mical es la prueba de ello. Una sola frase, unas palabras de desprecio hacia su esposo, dichas en privado, en la intimidad de su hogar, tuvieron una consecuencia permanente que la marcó para siempre. Es un recordatorio tremendo de que las palabras pesan, y mucho, incluso las que se susurran a puerta cerrada. Y ahora, para cerrar, vamos con un grupo de mujeres que, sinceramente, rompieron todos los esquemas de su época. En un mundo donde el poder era cosa de hombres, ellas no solo encontraron su voz, sino que ejercieron una influencia tremenda, y de maneras que nadie se esperaba. A ver, miren esta lista. Tenemos a Débora, una jueza y profeta, a Jael, una ejecutora letal e inesperada, Esther, una reina que se la jugó por su gente, y una mujer sabia, sin nombre, que salvó a toda una ciudad. Cada una es un mundo. Vamos a ver un poco de cada una. Débora es posiblemente una de las líderes más grandes de Israel, y su liderazgo era diferente. No era de dar órdenes a gritos, ella inspiraba. Su poder real venía de su sabiduría, de su conexión profética. De hecho, el general de su ejército, un hombre de guerra, le dijo, «Si tú no vienes conmigo, yo no voy». Imagínense ese nivel de confianza, un liderazgo basado en la colaboración. La historia de Jael es intensa. Es la que cumple la profecía de que el capital enemigo caería en manos de una mujer, y lo hace de una forma directa, decisiva y brutal. Lo que nos enseña esta fuente es que Dios puede usar a la persona más inesperada para ejecutar su juicio. Una lección clara, nunca subestimes a nadie. Con Esther, la lección es que la belleza te puede abrir la puerta, pero es el carácter lo que te permite quedarte. Ella llegó a ser reina, sí, por su belleza, pero se convirtió en una heroína por sus actitudes, por su coraje. Se dio cuenta de que su posición privilegiada no era para ella, sino que tenía un propósito, arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para salvar a su pueblo. Y terminamos con una mujer de la que ni siquiera sabemos el nombre, la mujer sabia de Abel. Ella se enfrentó a un general y a su ejército, que estaban a punto de destruir su ciudad. ¿Y cómo lo detuvo? No con armas, no con soldados, sino con palabras, con sabiduría y una intervención diplomática brillante. Es la demostración perfecta de que la inteligencia y la diplomacia pueden ser más poderosas que cualquier ejército. Y así, volvemos al principio. Estas historias, tal como las presenta esta fuente, son lecciones muy claras, ¿verdad? Fe, error, traición, lealtad, sabiduría. Cada mujer parece encarnar una sola cosa. Pero, y esta es la pregunta que queda flotando, al hacer eso, al reducir una vida entera, con todos sus matices, a una sola característica para que nos sirva de lección, ¿qué es lo que se pierde? ¿Cuánta de la persona real, de su humanidad completa, se nos escapa en esa simplificación